Bueno, buenas tardes. Estamos con la primera entrevista de Liberty Donalds, versión beta. Estamos trayendo a gente ya de nivel, porque versión beta, segunda versión, pues evidentemente no podíamos traer a gente de la comarca. Entonces, bueno, hoy tenemos a Antonini de Jiménez. Quizá no es muy conocido para el gran público ni para el público mainstream, pero seguro que tiene un montón de cosas que os van a sorprender y que sobre todo espero que os hagan pensar. Antonini, Queridísimo, un placer estar contigo y con todos oye, los que nos escucharán. Claro que sí, muy feliz. bueno, entonces vamos a hablar directamente. Ponemos Vale. aquí abajo tus redes sociales, Antonini de Jiménez, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Pero vamos a lo que es el sarau. A ver, tú has venido aquí a Santander, llevas 2 días, ayer presentamos el libro Liberofobia, ¿no? Y en él, la verdad, que das un repaso a toda la actualidad del momento desde un punto de vista nada, pues, nada común en el día de hoy. Y lo primero que quería preguntarte es ¿cómo ha influido o cómo ha cambiado la realidad de la sanidad o el papel de los sanitarios en nuestra vida diaria en España? Mm. Bueno, yo creo que esa pregunta, que es el meollo del libro, de Liberofobia, solo se puede comprender si nosotros entendemos lo que nos ha pasado a nosotros, los españoles, en los últimos años y fundamentalmente durante la pandemia. Los españoles, sin darnos cuenta, y no solo los españoles, hemos empezado a ver en los médicos algo más que alguien que te cura. Hemos empezado a ver en los médicos una tabla de salvación. Y entonces, implícitamente, le estamos pidiendo a los médicos cosas que los médicos no están en condiciones de concedernos, que es sobre todo la inmortalidad. Prueba de ello está, por ejemplo, la medicina preventiva, que hoy se usa lo preventivo como manera no para prevenir solo ciertas enfermedades, sino para prevenir la única cosa que es cierta en el hombre, que es que se va a morir. Y si la medicina preventiva llevada de una manera racionalizada, pues puede tener algunas ventajas, nosotros no la llevamos de esa manera, sino que la utilizamos como una tabla de salvamento. Por lo tanto, la medicina hoy en España está utilizada como si fuera un oráculo, como si fuera un lugar donde las personas no van a curar enfermedades, sino a salvar problemas existenciales. De ahí el problema de la hipocondría. Muchas personas hipocondríacas. Y yo considero que lo que ha habido es un contagio de hipocondriaquismo social durante la pandemia. La Ujú. razón por la cual yo estoy en el libro de Liberofobia, no en contra de las vacunas, sino en contra de la vacuna cuando pretende acabar con el hipocondriaquismo social. Las vacunas pueden ayudar al sistema inmunológico, pero no acabar con el hipocondriaquismo social. Las causas de esta pandemia no han sido causas sanitarias, sino que han sido causas sobre todo existenciales. Y un médico Eso, no puede arreglar eso. efectivamente. Y además, esto que hablas de las vacunas es muy interesante porque yo lo que veía es que la gente no solo quería darse la vacuna o estaba ilusionada por darse una vacuna que realmente era un experimento muy grande a nivel mundial, Mm, sino que lo que quería es que el otro se la diera. mm. Y una vez que se lo daba a él, tenían comentarios tipo, o nos la damos todos o no se lo da nadie. ¿Y la, qué crees que la llevaba la gente en un primer, o sea, a acabar en ese plan cuando en un principio bueno, la mayoría de la gente pensaba que esto iba a ser un confinamiento de 15 días y que en 15 días todo iba a volver a la normalidad? Yo creo que lo que ha demostrado la pandemia es que el hombre de hoy no está en la realidad, no es consciente de la vida en la que vive, de la plaza de su pueblo, de los problemas que forman parte del momento histórico en el que ha nacido. Yo creo que las personas vivimos la vida de una forma extremadamente superficial. Y claro, al vivirla de manera superficial, no estamos en condiciones de discriminar las cosas importantes de las que no son importantes. Y entonces nos llegan problemas que a veces son reales, pero muchas veces son construidos. Y como no vivimos profundamente, no podemos saber cuándo es uno, cuándo otro. Esto no es un problema de sabiduría, de conocimiento, de libros leídos, porque muchas personas muy leídas han caído en el engaño del confinamiento y en el engaño de la pandemia. No digo en el engaño de las personas que han muerto, porque son reales, personas mueren todos los días, ni miento ni engaño en la cuestión de que haya habido un virus, pues como ha habido, habrá y seguirá habiendo.
Mi preocupación ha sido la reacción desmedida de la sociedad. Tan desmedida ha sido que los efectos secundarios de las políticas de aislamiento han sido superior al, pues, a los beneficios que hemos obtenido de estar confinados. Y esas son preguntas que el ser humano se tiene que hacer. Y una cosa con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que has hablado un poco de, claro, que la gente muere y muere todos los días. Y yo siempre había pensado, igual no me lo había planteado, pero siempre había sentido que cuanto más mayor te haces, ¿no? Más preparado deberías estar para morir, más sabio serías y más te centrarías en qué hay después de la muerte o algo así. Pero una de las cosas que he visto en esta pandemia es que las comunidades autónomas más envejecidas eran las que más medidas de confinamiento, de mascarillas, de restricciones aplicaban y la gente que más miedo tenía y que siguen llevando mascarilla es la gente mayor que yo respetaba como que estaban preparados para todos estos temas porque habían vivido mucho más y eran mucho más conscientes o estaban mucho más preparados para el momento de encontrar la muerte porque llevaban un tiempo meditándolo. Eso pensaba yo. Y eso era así cuando la vejez pues era resultado de haber llevado una vida auténtica. Claro, entonces la persona había vivido muchos años y era plenamente consciente, se había relacionado con la vida. Por ejemplo, la guerra es una fuente inestimable de realidad que te hace discriminar las cosas importantes de las que no lo son, pero los viejos de hoy ya son viejos del mayo del 68, son viejos que ya forman parte de lo que viene siendo la ciudad, la civilización, y lógicamente pues no lo están. Fíjate que por miedo, lo decía ayer en la presentación, ¿no?, del libro, por miedo a no llegar a ser viejos, nos hacemos viejos antes de tiempo. Esto es una sociedad envejecida, no solo porque tiene muchos viejos, sino porque los jóvenes viven, piensan como viejos. Y eso Total. es una lacra que, por supuesto, pues impide que, por ejemplo, la sociedad española pueda ser una sociedad productiva, pueda ser una sociedad creativa, puede ser una sociedad que abrace el riesgo y que tire para adelante, porque, claro, al estar envejecida, pues una sociedad que busca conservar. Todas nuestras fuerzas están en no perder. Todas. Y la gente además, joven, yo lo siento así, yo o creo o tomo ciertos riesgos en cualquier tema en parte de mi vida, no tiene por qué ser en el tema laboral, o pierdes las ganas de vivir, de cierta manera, o pierdes, te despiertas con más ganas de quedarte en la cama, y esa sociedad envejecida, eh, claro, lo que tú me estás diciendo es un poco que antes el que llegaba a viejo había pasado por unas situaciones de penuria y había sobrevivido, ¿sabes? Esas penurias, y había descubierto una sabiduría en esas penurias. Pero ahora, claro, si estamos hablando de que hay gente con 60 años que cuando vino esto del COVID, su forma de rebelarse contra la realidad era decir que el virus era chino, que venía de un laboratorio, que había una conspiración de las élites mundiales y que el evento 2012, que era un evento de prepandemia que se hizo antes de, o 201, creo que era 201, con una serie de élites que estaban preparando pandemias, y de ahí te lo llevas a que todo es una conspiración y hay que ir contra una élite que viene de no sé dónde, Mm, y desde el sofá de casa escribiendo en Twitter y en ya, Telegram. ya. ¿Eso cómo explicas tú que ya no tanto el mayor, sino, ahora, cómo explicas tú que tanta gente comprara ese mensaje conspiranoico y se creara en parte un negocio y en parte un movimiento, Porque es una prácticamente? manera muy fácil de responder cuestiones muy profundas. Yo no apruebo a ningún estudiante que me escribe algo paranoico o conspiranoico. Yo considero que la conspiración es la pereza del entendimiento. Es decir, puede ser muy profunda, puede estar muy bien entrelazada, puede movilizar a un montón de actores, pero una persona que resuelve las cosas en función de platillos volantes, laboratorios escondidos, a mí no me merece ningún respeto intelectual, cero respeto intelectual. No acepto que se puedan explicar las cosas desde este tipo de circunstancias, que si un virus lo crearon en China o que si yo tengo pruebas. A mí ese tipo de cosas, sinceramente, no me interesan y considero que son el resultado de algo que forma parte de la pereza del hombre. Por ejemplo, el Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una manera simple, ilustrativa, para explicar por qué hay desigualdad, por qué hay pobreza, por qué hay sufrimiento en el mundo. Hay una élite que está en lo alto de un monte, en este caso en Suiza, que controla y toma decisiones. Pero es que eso
Ocurría antes con el monte Parnaso en Grecia o el oráculo de Delfos, cuando los espartanos subían la montaña y estaban allí los delfos tomando las decisiones. Eso ha existido siempre. El hombre tiene como esa idea de el conocimiento, la piedra filosofal, es algo que está siempre en lo alto de una montaña, muy alejado de donde estamos las personas corrientes y que solo puede acceder una élite elegida. Ahora son los empresarios ricos, antes eran los grandes guerreros, luego fueron una clase sacerdotal. Me niego a aceptar esas cosas, eso es pereza de entendimiento. Y eso es una forma quizás que nos explican. Yo alguna vez he hablado con, bueno, yo hablo, intento hablar mucho con mis amigos o con gente que conozco en diferentes sitios en los que he estado, de dónde viene, de dónde, cómo piensan, que les hace pensar lo que piensan. Y a mí me preguntan, pero ¿tú cómo crees que hemos llegado a esta situación? Dice, desde, históricamente. Y la respuesta que más he recibido es, pues primero había reyes, luego quitamos a los reyes, había señores feudales, después de los señores feudales, esos señores feudales crearon bueno, crearon una serie de servos y el pueblo se levantó, creó el Estado y el Estado somos todos. Ya. Eso es una respuesta muy fácil, pero claro, si seguimos viendo, hay gente que sigue viendo el tema como si hubiera todavía unos reyes, que son los que dominan todo. Volvemos a Entonces, intentar explicar las cosas de la manera más simple posible para que no tengamos que tomar decisiones. Mira, una de las razones que ha explicado esta pandemia tiene que ver con que las personas hemos dividido el pensamiento de la acción. Es decir, que yo puedo pensar valientemente siendo un cobarde o puedo ser una persona valiente con un pensamiento acobardado, ¿verdad? Eso que se dice habitualmente de haz lo que digo, pero no lo que hago. Bueno, pues eso a mí pues me parece una desgracia. Yo creo que las personas solo piensan bien cuando viven bien y que el pensamiento es bueno cuando se vive bien y se vive bien cuando el pensamiento es bueno. Es decir, son causas causadas y causantes, están relacionadas una con las otras. Entonces yo lo que digo es, tenemos muchas razones para explicar este confinamiento, algunas muy fáciles, otras muy cómodas, otras muy profundas, otras muy elaboradas, pero ninguna de ellas va a mi juicio al punto cardinal del asunto, que es el hombre se ha acobardado porque el hombre vive una vida cómoda y ensimismada, razón por la cual el hombre no tiene convicciones, se ha quedado solo en opiniones, y un hombre con opiniones y sin convicciones es un hombre que gira según el viento, según la veleta, es un hombre que no tiene raíces, y si no tienes raíces, eres una persona fácilmente desestabilizable y pues cualquier acontecimiento lo vives de manera desestabilizadora. Al final esto lo único que ha sido es un virus, como otros miles de virus que hemos tenido y que seguiremos teniendo, y pues tenemos que decidir si cada vez que llegue otro vamos a tomar la decisión de cerrar el mundo y cargarnos el planeta. Esa es la decisión que hay que tomar. esa es. Y sobre todo también, ¿cómo hemos llegado? Bueno, ¿cómo hemos llegado? No, o sea, yo lo veo, yo digo, hay mucha gente que realmente no ha tomado una decisión en su vida. Mm. Y personas que han tomado 3, 4, 5 decisiones, eh, que está muy bien, a ver si puedes meter el tema que hablaste ayer, de cualquier Sí, persona que tome una decisión está en una tragedia, sí, una decisión real. sí, sí. Eh, Esas personas que han tomado 3 o 4 decisiones, que no es que hayan tomado decisiones todos los días, 3 o 4, han tomado 3 o 4 decisiones en su vida, arrastran o son capaces de convencer a un montón de gente porque realmente hay mucha gente que no ha tomado una decisión en base a la valentía ni a lo que piensa en su vida. Una de las Entonces, razones por la cual yo creo que la juventud vive en este estado de aletargamiento y de hastío, de aburrimiento crónico, tiene que ver precisamente esta idea de decir, es que en España nunca pasa nada, es que todos los días son iguales, que es un coñazo, es un aburrimiento, no hay nada interesante. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que las personas nos hemos acomodado a no tomar decisiones importantes en la vida, a no tomar decisiones, a posponerlas. El hombre hoy día se dedica solamente a posponer decisiones importantes. Pospone el matrimonio, pospone tener hijos, pospone buscarse a sí mismo, pospone las cosas importantes de la vida y se va encaprichando y entreteniendo con tonterías que le van apareciendo para no tomar decisiones importantes. Cuando tú no tomas decisiones importantes, claro, ¿qué cosa buena tienes? Pues que no pierdes nada,
porque claro, como no tomas decisión, pero tampoco ganas nada. Entonces vives una vida de aletargamiento, de desenfalograma plano, de toda la vida te permanece constante. Eso rompe el corazón de una persona, eso acaba mermando su ánimo, eso acaba empobreciendo al hombre en su dignidad. El hombre no ha nacido para vivir en una cama, no ha nacido para vivir con un funcionario que le arregla los problemas. ¿Por qué el mundo se ha hecho funcionarial? Porque los problemas que tenemos son problemas de funcionarios, porque hemos decidido que no queremos tener problemas importantes, porque no queremos tomar decisiones importantes. Una sociedad de funcionarios viene de una sociedad cobarde que no quiere tomar decisiones importantes en su vida. Arreglar un coche o pagar una matrícula, eso te lo hace un funcionario. Pero decidir si quieres casarte o no casarte, a eso no puedes ir a un funcionario. Si pospones esas decisiones existenciales, llenas tu vida de decisiones funcionariales. Por eso España necesita 5 millones de funcionarios. No necesita 5 millones de funcionarios porque llegue Pablo Iglesias. Ya, no, Eso es otro claro tema. que no, eso es otro Necesita 5 millones de funcionarios porque los españoles hemos decidido que solo queremos problemas que se resuelvan de manera funcionarial. Claro, quiere decir que hemos eliminado los problemas que son vitales, existenciales. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos. Y ahí viene lo que tú me preguntabas ayer del tema de la tragedia. Claro, la tragedia griega, la época de los griegos, ¿por qué no había funcionarios? Porque esos tíos solo tomaban decisiones a vida o muerte. tema. ¿Voy a la guerra o no voy? ¿Qué le vas a preguntar del ayuntamiento? A ver, ¿entiendes? Pero claro, si tu problema en tu vida dirima de cuándo voy a pagar la matrícula del carro o los impuestos del... No, pues claro, el funcionario es todo en tu vida. Y una pregunta que es que me está viniendo ahora, estoy pensando, decisiones importantes, yo una que tomé, por ejemplo, fue irme a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y ahora tengo un amigo aquí que ha decidido, bueno, un amigo que he conocido aquí, que es americano, y decidió venir a vivir a España con su novia. Y realmente la mayor barrera que tuvimos, tanto yo yendo allí, como él viniendo aquí, que ahora te explico qué le están pidiendo a este tío para vivir aquí, es toda la burocracia que hay que pasar para poder vivir en un país que no es el tuyo. O sea, yo, bueno, aparte de todo lo que tuve que hacer como era estudiante, es mucho menos, pero mi amigo que ha venido con su novia a vivir aquí, eh, lleva 3 meses de papeleo. Eh, Lleva trabajando aquí un año ya, ¿eh? 3 meses de papeleo. Y el último papel que le han pedido para él y su novia es un papel que dice algo así como pareja de hecho. No están casados, tienen 20. Les piden un papel que es de pareja de hecho, que ellos han pedido en la embajada en Estados Unidos para que se lo envíen, pero en Estados Unidos no tienen el papel de pareja de hecho. Claro. Y posiblemente tengan que volver a Estados Unidos en 3 meses a vivir porque no van a poder y van a tener que dejar el trabajo aquí y volverse. ¿Qué relación ves tú entre la burocracia con todo esto que estamos hablando de no tomar decisiones y el funcionariado? ¿Cómo se mezcla todo eso? Eso se responde con mediocridad. Es decir, que ese chico no se pueda quedar en España porque le piden un papel que quizás ni exista en Estados Unidos ni se lo pueden convalidar porque el funcionario de turno, la lógica del funcionario es una lógica territorialista. Yo podría contar también mis peripecias que he tenido para renovar los visados en Colombia o en cualquier otro país latinoamericano. A mí me pidieron en Colombia una prueba de vida. Y le decía, ¿cómo? No, un papel que dice que usted está vivo. Entonces yo le escupí en un folio y dice, los muertos no escupen. Claro, ¿entiendes? O sea, sí, claro, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero no sé qué decirle. claro, y eso es todo muy kafkiano, pero de todas formas yo creo que tiene que ver precisamente con la mediocridad. Y cuando uno entra en la mediocridad, entran en todas estas cuestiones rimbombantes de que te piden papeles sin sentido, como la vida que uno lleva, que es sin sentido. Entonces está relacionado el sinsentido de tu vida con los problemas sin sentido que te pretenden resolver. Claro, pues en esa lógica nos movemos. Desde luego, si este chico estuviera llamado, o la sociedad estuviera llamada para cosas realmente importantes, por ejemplo, estuviéramos llamados no para tener los 1.500 euros al mes trabajando de funcionario, sino porque realmente esta sociedad admira y aprecia, por ejemplo, a un empresario innovador creativo que tenga un proyecto aparentemente delirante, pero que la sociedad confía en él, yo te puedo asegurar que el funcionariado no le pediría ningún papel, porque no habría funcionario. Habría uno. Sí. Habría justo uno. para hacer... Todo se acomodaría a eso. Claro. Pero si la sociedad se acomoda simplemente a sobrevivir, pues entonces para el funcionario español, tu amigo no es más que una serie de papeles. Y como decían ahora en inglés, ¿no? Y él no sabe inglés, pues imagínate. Totalmente. Le tiene frito. Bueno, viniendo hablando de lo que hablábamos del COVID, yo también una de las cosas que vi que, bueno, yo no es que viera el telediario antes, pero bueno, podía toleraba, o digamos, o veía en esos momentos la televisión para ver de qué iba
una cosa, o un periódico podía leer en un momento dado. A la semana de estar confinados, eh, dejé la televisión, no he vuelto a ver un telediario, no he vuelto a leer un periódico, porque veías uno, te decía blanco, al día siguiente te decía negro, al día siguiente veías dos a la misma hora y uno te decía una cosa y otro te decía la contraria, y al revés. Y dije, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo ves tú los medios de comunicación? ¿Cómo nos influyen? ¿Y por qué la gente los sigue viendo? Porque yo creo que los medios de comunicación son una radiografía del estado mental de una sociedad. Es decir, cuando tú miras los medios de comunicación no mirando un canal u otro, sino analizando todos, como tú me has dicho, o sea, viéndolos desde una panorámica de perspectiva, tú te das cuenta en realidad que ese es el estado, la conmoción social que reina en una sociedad. Entonces no es más que el reflejo de lo que hay en la mente de un pueblo. Por eso la gente lo sigue consumiendo. Los medios de comunicación mandaban miedo porque la gente quería comprar miedo. ¿Y por qué quería comprar miedo? Porque quería justificar sus propias fechorías. Vamos a ver. No, el COVID, nadie va a pedir perdón por los confinamientos. No. Se va a ir olvidando como si esto nunca hubiera ocurrido. Nadie va a aceptar, nos equivocamos. Nadie lo va a aceptar. Igual que como la lucha contra las drogas, que se fue aquello viniendo abajo pues porque ya era inevitable. Pues exactamente lo mismo va a ocurrir con el confinamiento. Es extremadamente doloroso para una sociedad aceptar que todo lo que ha hecho no ha tenido sentido. No lo puede aceptar y buscará sentido donde no lo hay antes que justificar que se ha equivocado y que hemos pagado un precio indigno por lo que hemos hecho. El ser humano debería de sentir vergüenza por estos 2 años de Hay, pandemia. hay, un, Vergüenza. hay una canción que me está viniendo a la cabeza ahora que se hizo a las 2 meses o tres de un rapero que no es nada conocido, yo nada más escucho esa canción, que decía que la gente acepta ser engañada, pero nunca aceptará que ha sido engañada. Mm, totalmente, totalmente. Es que funciona como una especie de narcótico, la mentira. Claro. La mentira es como una especie de condescendencia que uno se da a sí mismo y a los demás para no sentirse un mequetrefe. No quieren reconocer que les han Por engañado. ejemplo, Es que, pero eso yo no entiendo. pero mira, te pongo un ejemplo. ¿Dónde la mentira era despreciada? Volvemos a lo de antes. En las sociedades clásicas. ¿Por qué? Porque eran libres y valientes. Cuando una persona se toma en serio su vida y toma decisiones importantes, la mentira no es más que una barrera que le impide alcanzar sus metas. Entonces se desprecia. Y la mentira a veces te llevaba a la horca o a la catapulta. Pero en una sociedad adormecida, acomodada, acobardada, la mentira se convierte pues en una especie de bendición. Una mentira es como una especie de vamos a autoconsentirnos de que nuestra mediocridad no nos sea hiriente en la cara de nuestro vecino. Por eso aceptamos hoy la mentira. Pero si nosotros aceptáramos vivir una vida auténtica, que pasa por ser libre, y eso significa buscar la verdad, despreciaríamos la mentira constantemente en nuestra vida. Una sociedad de mentirosos es una sociedad de cobardes. Así es, no, así Así es. es. Yo siempre he tenido muy claro que la verdad es importante, porque cuando mientes es que tú lo sabes que estás Es mucho mintiendo. más importante. Que La tú verdad es sabes, importante y cuando mientes es mucho más es que tú importante, sabes la que estás verdad. mintiendo. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo explicas ciertos temas que han venido después del COVID y son los que en realidad han sacado al COVID de la conversación del día a día y del día, que son el tema de Afganistán, el tema de Ucrania y se ha ido el COVID cuando han llegado estas dos otras tragedias y qué diferencia hay entre la realidad de esos países con lo que nos están intentando contar en Occidente, bueno, en España, que al final los medios vienen un poco de lo que dicen en Estados Unidos. Ahí hay dos puntos fundamentales con respecto a lo que tú me preguntas de Afganistán y de Ucrania. En primer lugar, yo tengo la tesis de que este COVID se ha vivido de manera pues, religiosa, apocalíptica. Todos los problemas los estamos viviendo de manera apocalíptica, es decir, como si fueran el fin del mundo. Así estamos viviendo cualquier acontecimiento que aparece. Yo recuerdo el volcán de La Palma cuando erupcionó, apocalípticamente, Sí. pero hubieron otros acontecimientos que ahora ya no recuerdo, que también se vivieron apocalípticamente y que duraron muy poco. ¿Qué más Afganistán? ¿Os acordáis los chicos que caían del avión, de los aviones porque querían agarrarse? O sea, Sí, me dirás tú a mí que eso no parecía el fin de los tiempos y la llegada de los jinetes del apocalipsis. Es que era completamente apocalíptica la escena. ¿Y luego qué ha pasado?
¿Qué ha pasado con todas esas cosas que decían que le iban a pasar a las mujeres afganas? Nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Están muertas? Porque yo no me he enterado, yo no he vuelto No. a leer nada de Yo eso. no he vuelto a saber nada de eso. Nadie ha vuelto a Nadie se ha saber vuelto nada nada de de eso. eso. Es una vergüenza. Mira, Afganistán durante 20 años ha estado una coalición internacional, después evidentemente de lo que ocurrió con las Torres Gemelas, después de Irán invaden Afganistán, una coalición internacional liderada por los países más desarrollados del mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Y tú me dices a mí que 4 locos con un turbante en la cabeza, 4 o 32, Sí, da sí. igual, son capaces de derrocar a toda una coalición internacional, expulsarlos del país y tomar el gobierno. Hombre, yo eso no me lo creo sin el consentimiento de la población. Eso solo se puede hacer con el consentimiento del pueblo. La pregunta es, para nosotros occidentales, ¿cómo el pueblo afgano puede consentir algo que nos parece tan aberrante como aceptar a los islamistas radicales en un gobierno cuando bien podría estar liderado por las tropas de la democracia? Pues porque esas tropas o esa democracia no será tan democrática, o más bien será violenta. Como tú sabes, en uno de mis artículos, ahora no recuerdo cuál es el título, Afganistán o la violencia de las buenas intenciones, creo que se titula, explico que la violencia no venía realmente de los afganos, en este caso de los islámicos, sino de las buenas intenciones, de Naciones Unidas. Naciones Unidas aplica violencia. ¿Cómo aplica violencia Naciones Unidas si va siempre con una bandera de la paz? Pues para eso la película del talento de Mr. Ripper, donde yo recomiendo enormemente, encarecidamente a los que nos oyen que la vean, es esa violencia, yo le explico a mi estudiante, de la típica novia o el novio que te dice, amor mío, te amo, estoy contigo para lo que necesites, estoy 24/7. Pero tú cada vez que lo llamas nunca coge el teléfono, está apagado, fuera sin cobertura, está con el amigo, y tal. Pero siempre dice que está para ti. Eso, un día, 2 días, 3 días, pero cuando se lleva un montón de días, evidentemente genera una violencia incontestable. Esa es la misma violencia que ha tenido Afganistán con Naciones Unidas. Naciones Unidas durante 20 años llevó un programa, primero Objetivos del Desarrollo del Milenio y luego Objetivos del Desarrollo Sostenible, para reducir la pobreza, la desigualdad en el analfabetismo infantil, reducir la mortalidad materna. Y si uno mira los datos después de 20 años, se da cuenta que en todos, se ha incrementado. Hay más niños muertos hoy que antes, hay más mujeres que fallecen que antes, el analfabetismo se ha incrementado y la pobreza. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Por qué estaban estos tíos allí? ¿Qué estaban vendiendo? ¿Qué idea vendían de desarrollo? Bueno, pues no, me niego a la mayor. Los culpables han sido Occidente, y mira que yo en este sentido no soy antioccidental, todo lo No, contrario. evidentemente, Estoy que a no favor tiene de nada que ver. Occidente y creo que Occidente ha demostrado estar por encima del resto de las culturas del mundo. Pero igual que ha estado por encima, también sus males a veces le hace estar muy por debajo. Son los riesgos de la libertad. Entonces, Antonini, pero una cosa que tú estás hablando aquí, que yo, sin tener ni idea, veo, yo me he leído de estos temas de economía, etcétera, 2 libros. O sea, uno de Angus Deaton, ¿te suena? Claro. Y te lo explica, que es el gran salto. Bueno, es un libro que te explica cómo todas las políticas de dar dinero y subvencionar cualquier país africano, por ejemplo, no funciona. Y te explica cómo hemos salido, ¿no?, de la pobreza en Europa y las diferencias. ¿Cómo, habiendo libros que he podido leer yo, desde Santander, la ONU sigue aplicando, la ONU o el Banco Mundial, o siguen aplicando estas políticas país tras país, sabiendo que ya han fracasado país tras país? Porque el ser humano tiene un poder infinito que es el de la imaginación. Y la imaginación, si es bien controlada y domesticada por la razón, puede hacer cosas maravillosas, como por ejemplo escribir El Quijote de la Mancha. Es una obra de la imaginación. Pero cuando esa imaginación se descontrola, una imaginación controlada es Cervantes, que escribe El Quijote. Una imaginación descontrolada es El Quijote, que se vuelve loco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un poder en el hombre infinito de hacer o creer que si yo deseo algo con todo mi corazón, ocurrirá.
desearlo con todo mi corazón. Es una especie de relación mágico-religiosa, ¿verdad? De que si tú, no sé, te levantas muy temprano por la mañana y estudias el examen, vas a aprobar, porque has hecho un sacrificio. Pones la estampita de la Virgen al lado del examen y vas a aprobar. ¿Verdad? Eso es típico. Sí, bueno, pues de esto va el asunto. Esa es la razón. El hombre cree que con buenas intenciones no necesita buenos hechos. Y volvemos al mundo de la cobardía. Tú coges a los funcionarios de Naciones Unidas, yo los conozco, a todos no, lógicamente, conozco a muchos porque estudiaron conmigo en Inglaterra y porque luego por mis viajes los he conocido, y te das cuenta que en realidad son gente extremadamente cobarde, que no conocen nada de la pobreza ni del desarrollo que no hayan leído, y que su contacto con el mundo en desarrollo siempre está traspasado por una mampara de un coche oficial o de un edificio en el centro de una gran ciudad donde viven. ¿Punto? En la Quinta Avenida, en Nueva York. Por ejemplo. Pues es que yo, eso no, al no conocer a nadie de ellos y al habernoslo vendido en películas y en las noticias, o bueno, en general, como seres súper preparados, superiores no, pero súper preparados. Bueno, al final un poco pasa lo mismo con los funcionarios y los políticos y los empresarios, siempre nos han vendido en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, en las películas, como gente súper preparada. Salir un poco de esa dinámica de pensamiento, mirar un poco a los lados y ver que eso no es así, que las cosas que ellos dicen que quieren hacer nunca funcionan, y darte cuenta de que igual no están súper preparados. Pero fíjate que ahí hay un o tema. Que súper preparados, claro. Ahí tienen dos estrategias. Lo primero, tienen el contrafactual. El contrafactual es un argumento lógico que utiliza el ser humano siempre para salir de una situación sin heridas. El contrafactual es qué hubiera pasado en el caso de que hubiera ocurrido lo que no ocurrió. Entonces siempre dirá Naciones Unidas, sí, es verdad, está muy mal, pero si nosotros hubiera estado peor. Eso es un contrafactual, porque tú no puedes demostrarlo. No puedes decir, bueno, claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no hubiera estado peor? Pero espérate, los contrafactuales se utilizaron durante el confinamiento. Si no nos hubiéramos confinado, hubiéramos muerto todos. Bueno, pues eso por un lado. Y luego por otro lado es que la ayuda tiene en nosotros un efecto placebo muy grande. Y es que a veces utilizamos la ayuda para redimir nuestros pecados, nuestras cargas de conciencia, nuestras cosas que nos hacen sentir mal, ¿verdad? Y eso tiene un poder en nosotros infinito. Ahora tú me preguntas, ¿es que el occidental se siente culpable de la vida que tiene? Sí, se siente culpable. ¿Por qué nos sentimos culpables de la riqueza y queremos redimir esa culpabilidad ayudando al subdesarrollo? Esa es la razón. Pues nos sentimos culpables porque somos herederos del bienestar de Europa, no creadores. No se siente culpable un hombre que ha creado su empresa. Se siente culpable un hijo que se la gasta. Y claro, el hijo se gasta la riqueza del padre, se siente culpable porque está haciendo uso de algo que él sabe que legítimamente no es suyo, y entonces, como no quiere dejar de gastarla, porque coño, que se vive muy bien gastando la plata de otro, la voy a gastar solidariamente. Pues eso es lo que pasa en Europa, y eso es lo que pasa con el ser humano. Nosotros solo tenemos que saber para ponerle freno. Mientras que exista eso, la ayuda al desarrollo no va a acabar, por muchos Agus Deaton, por muchos Dambisa Moyo, por muchos William Easterly que se opongan, o Antonini de Jiménez, que nos opongamos a la ayuda al desarrollo. Es que es imposible, porque la gente nunca verá eso como un problema económico, sino como un salvamento existencial frente a sus propios problemas. Claro. Así es. Pero eso no me lo explicaron en la carrera de economía. Eso lo he tenido yo que aprender luego. Entonces vamos ahí, ya que estamos con economía, a ver, ¿qué es la economía para Antonini de Jiménez? Pues mira, yo espero que no solo sea para mí, y espero que sea también para todos los estudiantes de economía de España y del resto del mundo, y aquí de Santander. La economía no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el dinero ni con las finanzas. La economía simplemente tiene que ver con las decisiones. Por lo tanto, mira, Dios no hace economía, en el cielo no hay economía. ¿Por qué? Porque Dios está en todas las decisiones, es omnisciente y omnipresente. Los animales no hacen economía, ¿por qué? Porque ellos no toman decisiones. Alguien me dirá, sí, pueden hacer el nido, comer. No, eso es el instinto el que les dice come, o es el instinto el que les dice nido.
solo los seres humanos podemos tomar decisiones. Por eso solo los seres humanos hacemos economía. La economía tiene que ver con los seres humanos, pero no todos los seres humanos hacen economía. No solo hay que ser humano para hacer economía, necesitamos un ingrediente más. ¿Por qué? La economía nace con Adán en mí, no existía la economía en la época de los griegos, o antes, que había hombres. ¿Por qué la economía solo nace con Adán en mí? Porque solo desde Adán en mí, el hombre, además de ser hombre, es libre. Claro, ¿para qué va a estudiar economía un esclavo que no toma decisiones, solo las cumple y obedece? Pero solo cuando tú tomas decisiones, entonces estás haciendo economía. Evidentemente estamos haciendo una economía muy pobre porque hemos dicho antes que las decisiones que tomamos hoy son decisiones muy vulgares y superficiales. Ese es otro problema. Pero economía es, ¿hago este podcast o no lo hago? Eso es hacer economía, porque por hacer esto estamos perdiendo, medio de los costos de oportunidad, tiempo para estar haciendo otras cosas en la calle. Tomar cerveza, irnos a bailar, leerme un libro. Es decir, que el hecho de que tú y yo estemos aquí le da valor porque tú y yo podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Pero si tú y yo estamos obligados a estar aquí porque somos esclavos, esto no tendría ningún valor y este podcast no lo vería nadie. Lo que le da valor a las decisiones que tomamos es que la tomamos en libertad. Eso es lo que le da valor a una decisión. Pero si la sociedad española no quiere ser libre, ¿qué valor van a tener las decisiones que se toman? Tu novio te dice te quiero o tu novia y no te lo crees porque te lo está diciendo desde un nivel de muy poca libertad. ¿Quién te ama más? El que más libre te quiere. Ese es el que más te ama. ¿Cuánto más vale un te quiero después de X tiempo de relación que en el segundo día? Claro, un te No quiero tiene te nada vale, que ver. un te quiero te vale más cuando tú has llenado tu vida de cosas importantes a las que rechazas por estar con ese te quiero. Pero si tú tu vida la llenas de Netflix, la llenas de Aquí hay tomate, de La Sexta, de Telecinco, pues cuando tú le dices a tu novia te quiero, tu novia te dice y te mire, o tu novio, y tú dices, pues me quieres un mojón porque lo que estás rechazando por estar conmigo es viendo Netflix. A ver, tampoco es que me quieres tanto. Ahí es donde se ve realmente cuando un hombre ama. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo puedo amar bien siendo libre? Sé libre y tu novia te creerá o tu esposa te creerá cuando le dices que le quieres. Hablando de libertad y de economía, vamos a un tema que me interesa mucho y además eres la primera persona en la que he podido ver una entrada a debatir esto o a comentar esto, que es la diferencia entre individualidad e individualismo. Mm. El- ¿Por qué el liberalismo mm, se divide, tiene varias ramas? O yo, la verdad que, bueno, ya hemos comentado de que yo me nutro de varias Mm. corrientes económicas, ¿no? Pero sobre todo son corrientes liberales, se puede ver en los temas de los que hablamos. Pero sí que veo algunas que parece que es que la gente piensa que es Robinson Crusoe en una isla y que la única forma de llegar al bienestar es a través de tomar las decisiones por ti mismo, ¿no? Y no pensar en nadie más y que si todo el mundo hace eso, vamos a llegar a algún sitio, pero luego y van a encontrar incluso de cosas como el mercado, pero, o sea, como el mercado, perdón, como el Estado. Pero luego tú dices, vale, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Mm. ¿Qué es lo que ha pasado para que el ser humano llegue a una situación como la que estamos ahora, de prosperidad? Bueno, mira, eso son varias preguntas y Sí, esto es un eso tema, y es un tema fíjate. delicado y lo que voy a decir va a generar conmoción dentro del mundo liberal, porque no lo he dicho nunca, lo voy a decir ahora aquí. Se está utilizando el liberalismo como una estrategia socialista. Hoy el 80% de los liberales tienen corazón socialista, por no decirte el 99,9. Es decir, el liberalismo no se está utilizando para dar luz y brillo a la libertad, sino para esconder el deseo de autoridad que llevamos dentro. Y eso se ha visto con la pandemia. El liberalismo es una corriente ideológica, no es la libertad. La libertad no es ideología, es la cosa más preciada del hombre, es la realidad absoluta. Desde la libertad se ilumina todo. La libertad es la única forma en la que nosotros podemos comportarnos
para dignificar a Dios. De cualquier otra manera en la que nosotros nos comportemos sin libertad, no estamos dignificando a Dios. Por esa razón hay sufrimiento, porque Dios te quiere libre. Bien, el liberalismo lo que te dice simplemente es, bueno, que hay ciertas parcelas en tu vida donde la libertad vendría contribuida si son eliminadas y si son desplazadas. Y claro, cuando yo me aferro al liberalismo, no como instrumento para ser libre, sino como estandarte de mi propia libertad, se acaba tergiversando el propio sentido del liberalismo. Y entonces libertad es ser liberal. Y eso es un error garrafal. Y lo digo aquí, un error garrafal. Todo aquel que crea que la libertad es liberalismo aceptará confinarse, que el Estado lo encierre, que lo deje con tapabocas y luego no contravendrá esa idea apelando que está hablando del bien de todos. Mentira. Qué curioso que muchos liberales que dicen que la sociedad no existe, que solo existe el individuo, han justificado los confinamientos liberales hablando del bien común. Ahora hay bien común y antes solo había bien individual. Oye, qué casualidad, ¿verdad? Con respecto a la primera pregunta que me hacías entre individuo e individualismo, que tiene mucho que ver con el tema del liberalismo, el liberalismo considera que el ser humano vive de forma individualista, es decir, que solo existen personas y que las personas solo vienen afectadas por sus propias decisiones. Por lo tanto, la libertad será que nadie interfiera en tus decisiones. Pero eso no es verdad. Hay muchas cosas en la vida que interfieren en tu libertad que no dependen del resto de las personas. Por ejemplo, depende de la sociedad. Por ejemplo, depende de la desigualdad, de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, depende de lo políticamente correcto, de la autocensura, de la servidumbre voluntaria. El liberalismo no es capaz de entender la servidumbre voluntaria porque cree que todo lo que sale del individuo, si lo ha hecho sin interferencia de otro, es libre. Pues no es libre, porque está interferido por una opinión pública que no le permite hablar con libertad. Eso no lo tiene en cuenta. Es decir, que el liberalismo no es capaz de explicar aquellas circunstancias en las que tu libertad se ve amedrentada por razones externas a tu voluntad. Y yo te puedo decir aquí, tú seguro que me lo corroborarás, hay un montón de decisiones en tu vida que pudiéndolas hacer no las haces simplemente por razones externas a ti, por miedo, por estrés, por presión. Y hay muchas acciones que supuestamente estando penalizadas legalmente, vas y las haces. Por ejemplo, en nombre de la libertad. Por ejemplo, en nombre de la libertad teníamos que contravenir todas las medidas que se han llevado a cabo durante el confinamiento. En nombre de la libertad hacíamos bien en falsificar todos los documentos que nos exigen los pasaportes y los aeropuertos, porque son inconstitucionales y porque van contra la libertad. Y hay que decirlo claramente. Yo no violo la verdad y no violaré la ley siempre que esa ley se corresponda con la verdad. Pero cuando esa ley vaya contra la verdad y atente contra los principios más elevados del ser humano, que me metan en la cárcel con gusto y placer lo cometeré. Pero si abandono la verdad porque no soy un ser libre y entonces las verdades ya son opinables, me convierto en un sujeto que cumple cualquier tipo de ley porque no sé qué ley es verdadera y qué ley ya no es verdadera. Es decir, me someto a una esclavitud. El hecho de que las personas no hayan cuestionado este confinamiento viene porque no tienen convicciones, porque no tienen principios en los que guiar su vida. Esto es muy interesante lo que has dicho, de las leyes que son y que no son verdad y cómo tú... claro, es porque si todo estuviera basado en leyes, ¿no? Que dices, bueno, la ley es lo bueno, ¿no? Y no sé qué, la ley es lo malo. Si todo el mundo hiciera eso, en el confinamiento, ¿qué hubiera pasado? Porque la sociedad realmente no se gestiona en base a... Yo entraba a una discoteca con un pasaporte COVID que no era sin vacuna y los porteros te dejaban pasar. Entonces, ¿en qué estaban basándose esos porteros para dejarte a ti pasar y guiñarte el ojo? Bueno, claro, o sea, y decir, es que yo lo que intuía cuando era
no solo te dejo pasar, sino que el mío también es falso. Sino que encima estoy contigo. Claro. Bueno, pues lo que tiene que ver fundamentalmente son varias cosas. La primera, que tú no puedes burocratizar la existencia de las personas a un nivel tan radical como para que en cualquier circunstancia tengan que presentar un documento que acredite. Es imposible, no se puede hacer, por lo tanto, es que no se puede hacer. Y lo segundo, que en realidad todo esto del COVID ha sido simplemente miedo, no estaba basado en algo verdadero, porque si estuviera basado en algo verdadero, las personas le darían la suficiente importancia como para que la mentira no se intrometiera. Te recuerdo nuevamente que una sociedad que vive en una sociedad que rechaza la verdad es una sociedad que necesita la mentira para poder vivir. La mentira es consustancial a la falta de libertad. Una sociedad mentirosa es una sociedad esclava, punto. Una sociedad libre es una sociedad que abraza la verdad. Son cuestiones que no son antagónicas, sino que están relacionadas una con la otra. Y yo voy a seguir presentando pasaportes falsos, PCR falsos y temas falsos, y no me voy a vacunar del COVID, a pesar de que tengo muchas más vacunas que casi todas las personas que nos estarán viendo. Más que todos. No, yo tampoco soy vacunado del COVID. Muy bien, así me gusta. Entonces, bueno, vosotros desvacunaros. Vamos a volver a la economía. A ver, Sí. Yo tengo muchas preguntas porque yo sé que tú ya no solo es que tengas un doctorado en la Universidad de Sevilla, que luego tengas una maestría en la Universidad de Londres de Económicas, y eso te haya hecho, pues posiblemente, navegar por todos los clásicos económicos de Occidente, ¿no? Sino que además tú has querido corroborar todo eso que has aprendido en la realidad y te fuiste primero a Camboya, después te fuiste a la frontera de México y Estados Unidos y después a Colombia. Y hay algo que es muy interesante que tú dices, que es que esos países son pobres, pero son pobres no por las razones por las que nosotros podemos pensar que son pobres. Entonces, ¿por qué tú dices realmente que esos países son pobres? ¿Y qué es lo que nos ha hecho a Occidente llegar a la prosperidad que tenemos? Es muy difícil explicar la causa, o sea, la causa como si fuera un botón donde tú pudieras decir, es pobre porque no lleva el pantalón azul, así con una claridad tan que todo el mundo lo entienda. Sí. Yo sí te diría que los países son pobres, los países pobres son los países que no son libres. Claro, la libertad no es algo que uno alcanza de manera definitiva. Podríamos decir, uno será más pobre mientras menos libre es esa sociedad. ¿Cómo se sabe que una sociedad es menos libre? Eso se nota en el carácter de las personas y en la manera en la que tienen de relacionarse. Por ejemplo, una sociedad, fíjate lo que te voy a decir, una sociedad sin libertad es una sociedad con miedos. Mientras más libre es una sociedad, menos miedos tiene. Esto deberíamos de reflexionar sobre este tema, porque esto ha sido una de las conclusiones que yo he sacado en mis viajes por el mundo. Una sociedad con miedo es una sociedad sin libertad. Una sociedad con libertad es una sociedad sin miedo y valiente. Y entonces, pues me daba cuenta, por ejemplo, en que las relaciones de las personas son relaciones desconfiadas, son relaciones estereotipadas, superficiales. Por ejemplo, una sociedad sin libertad es una sociedad sin responsabilidad. Una sociedad sin responsabilidad es una sociedad sin iniciativa. Porque si yo no soy responsable, no tomo iniciativa. Colombia, hablo mucho de Colombia porque es el país en el que estoy actualmente. Colombia es una sociedad que no se responsabiliza de nada de lo que hace, sino que se siente víctima. Es una sociedad de víctimas, también Occidente, pero aquí lo somos porque la libertad nos asusta. Allí lo son porque la libertad no existe. Y claro, sin responsabilidad, ¿cómo vas a pedir tú que haya en Colombia empresarios innovadores? No los hay. Creativos, no los hay. Profesores que se jueguen la cara, no los hay. ¿Qué es lo que hay? Una masa infinita de siervos. Servidumbre constante y perenne. Eso existe en Colombia, eso existe menos en México, pero también mucho, y sobre todo eso existe en Camboya. Fundamentalmente un país es pobre porque las personas no tienen un dominio de sí mismas. Es decir, no hacen nada sin que alguien le haya dicho que lo haga, ya sea un líder, un padre de familia, la sociedad, el esposo, la esposa, siempre así. No hay iniciativa. La falta de iniciativa es pobreza y la falta de iniciativa viene de la falta de libertad. La falta de libertad supone falta de responsabilidad
que lleva a esa falta de iniciativa. Es todo un círculo que va y que vuelve sobre sí mismo. Es lo que dices de Camboya. Hay una frase que yo no sé si lo vi en un vídeo o en un artículo, donde fue, que tú dijiste, que yo dije, a ver, yo creo que fue donde realmente me presté la atención a tus ideas, que dijiste, no es que en Camboya son la gente que está ahí, son personas, o sea, son seres humanos, pero no personas. Pero no personas. ¿Qué quieres decir con eso? Eso o sea, fue... para mí eso es una cosa que me ha dejado, que prácticamente he traído aquí para que me contestes eso. Eso es muy duro, pero es muy clarividente cuando vives en esos países, porque al ser tan radicalmente subdesarrollados, pues es que uno cree que el mundo es como en España, que todas las personas son que cambian el color de la piel y que en lugar de comer cocido comen sancocho, pero que luego todo es igual. No, pero para nada es igual. Entonces, yo diferencio seres humanos de personas en función de si esa sociedad reconoce los derechos, el derecho, o no los reconoce. Y el derecho solo se reconoce en una sociedad donde la gente ejerce la responsabilidad. Por ejemplo, los colombianos son más seres humanos que personas. Los mexicanos son más personas que los colombianos. Los españoles son más personas que los mexicanos. Claro, decir esto en la sociedad en la que estamos es que realmente es para morirte. Pero te voy a decir una cosa, es una verdad como un templo, pero como un templo. Porque si nosotros no aceptamos eso, no podríamos explicar la cantidad infinita de contradicciones que uno se encuentra en países de este tipo. Contradicciones miles, que yo invito a las personas que miren en los vídeos de @Antonini de Jiménez, que encontrarán muchísimos ejemplos donde se baten este tipo de contradicciones. El caso de Camboya, por ejemplo, es espectacularmente hiriente, pero espectacularmente hiriente. Cuando tú traduces yo, en camboyano, se traduce Keñón. Keñón, en Khmer, cuando tú buscas la traducción literal al español, no se traduce como yo, primera persona del singular, se traduce como espectro fantasma. Fijaros qué curioso, es decir, que cuando yo estoy diciendo yo, me estoy autorrefiriendo como si fuera un fantasma. Yo me pregunto, ¿qué es un fantasma? Es una persona que no es de todo una persona, es algo que intuye ser persona. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la sustancia de persona? El derecho. Por lo tanto, una sociedad sin derecho es una sociedad fantasmagórica. Una sociedad fantasmagórica es una sociedad de pobres. Y una sociedad de pobres es una sociedad donde los conflictos solo los resuelven en base a intereses. Solo tienen intereses. Tú matas a una persona en Camboya, así sea accidental o intencionadamente, y todo se resuelve con dinero. Vas a la familia y negocia. Oye, ¿cuánto te vamos a dar? Tanto. Solo hay intereses. Pero si tú, en un país desarrollado, libre, tú matas con una escopeta a una persona y tú llegas a la familia y dices, bueno, ¿cuánto vale? Pues casi que te matan solo por decirle eso, ¿no? Claro. Vas a la cárcel porque el daño tuyo no es un daño que va contra los intereses, sino que va contra el derecho, contra el espíritu. Entonces, pues le condenamos a que no sea libre. La condena a la libertad es la prisión. Bueno, ese tipo de cosas... Es que nunca había pensado esto así, claro, hasta que me estás explicando esto. Entonces estoy empezando a pensar cómo se relaciona la gente, o sea, cómo se relacionan las familias entre ellos, cómo se relacionan los novios. ¿Existe el romanticismo? Mira, por ejemplo, la palabra amor en camboyano se traduce como shokshek. Entonces, si yo digo, por ejemplo, te amo, yo diría shokshek neak. Pero si digo me gustas, que no es te amo, digo kñon shokshek neak. Es decir, gustar, quererte, amarte, caerte bien. Tienen la misma palabra. ¿Por qué tienen la misma palabra para cosas que significan distinto? Porque para ellos no hay diferencia. ¿Tú sabes, por ejemplo, que en Camboya no existe palabra para traducir ciencia? Ciencia no existe. ¿Por qué? Porque la ciencia es un concepto tan terriblemente abstracto que las personas no le ponen una palabra para eso. Es que nosotros damos por hechos cosas que no existen en el resto del mundo. Y sin embargo, en Camboya hay un departamento en la universidad donde trabajaba de ciencia e investigación. Y yo digo, ¿cómo pueden tener un departamento de ciencia una sociedad que no tiene una palabra para llamar a la ciencia?
Claro, te pones a investigar y te das cuenta que el departamento es una subvención de una ayuda al desarrollo que viene de Occidente, que sí tienen el concepto de ciencia y que creen que eso es lo que necesitan allí. ¿Entiende el camboyano lo que le está llegando? No, lo único que sabe es que le llega plata y que quiere que le siga llegando. Y entonces lo que hace es comportarse como espera que tú quieras que se comporte, fingir, y ahí aparece todo el teatro de la cooperación internacional. Todo está relacionado con la falta de libertad. Y hay una frase también que me llama mucho la atención, que es que no sé si he leído o escuchado últimamente, que es, ¿cómo has llegado a entender la frase? Solo la verdad es libertad y la libertad es verdad. Cuando me convertí a la fe de una manera radical, sin duda y sin abatimiento, hace un año. De hecho, hace ahora un año. Ahora hace un año que la conversión me llegó de manera ya completa, ¿no? Y me di cuenta porque yo por mucho tiempo yo siempre había pensado que la verdad era algo estimable, que un hombre no podía rechazar la verdad. Pero yo pensaba que la verdad la podía alcanzar por mí mismo. Y entonces cada proyecto, cada intento, cada empresa en la que yo intentaba alcanzar la verdad, siempre me encontraba con un agujero cada vez más profundo. Respondía a una pregunta y luego aparecían un montón de vericuetos alrededor y un montón de otras cuestiones que no era capaz. Y entonces por un tiempo yo pensé que era capaz de llevarlo a cabo. Y lo que me daba cuenta es que cuando yo la libertad la despojaba de la verdad, como ocurre hoy día, ¿verdad? Y las personas dicen, no, la verdad no existe, existen las opiniones. Y esta es mi libertad de opinión. Pero cuando tú tienes libertad y no tienes verdad, ¿esa libertad para qué te sirve? Yo pregunto, para hacer lo que me dé la gana. ¿Y qué es hacer lo que te dé la gana? Lo que te quieren decir cuando es hacer la gana, lo que te quiere decir es verme dominado por mis impulsos. Pero eso es lo que hacen los animales. Es verte dominado. Cuando alguien te diga, yo hago con mi libertad lo que me da la gana, lo que te está diciendo es que quiere ser un perro o un gato. Eso es lo que te quiere decir. Esto se ve en el Y día es a que día. se convierte como un perro y un Vamos, gato. claro, y es que esta gente, ¿no? Que realmente, que viene de lo que estamos hablando, que sienten que están sometidos a un trabajo, ya sea de funcionario o en la empresa privada, que tampoco es que todos los que tengan mentalidad de funcionario están en el funcionario, también pueden estar en la empresa privada. Y ellos, yo creo que hay gente que siente que está sometida cuando está trabajando y su escape muchas veces es buscar en internet mientras trabajan o y reservar un hotel en un sitio paradisíaco, ya puede ser Cancún, ya puede ser Marbella, con una pulserita de todo incluido para solo durante una serie de días al año dejarle a sus impulsos florecer. Claro, porque lo que tú dices es muy interesante y lleva otra, es como, vamos a hilarlo todo, vamos a hacer como el hilo de Dafne y vamos a montar todo el muñeco. Cuando una persona tiene libertad, pero le quita la verdad, esa libertad se acaba convirtiendo en hiperconsumismo. No es paradójico. Es que no es paradójico la sociedad en la que tenemos. Pero ¿por qué se convierte en hiperconsumismo? Se convierte en hiperconsumismo precisamente porque un hombre que cree ser libre sin verdad es un hombre que está sometido al jefe, a la mujer, al gobierno, a la autocensura, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta porque... Espera, sin darse cuenta. Pero claro, sin darse cuenta, él se siente sometido. Es decir, al final, aunque se cree que es libre, se siente jodido y encuentra en el consumo, Marbella, Cancún y todo este rollo, una especie de liberación, de frenesí, de liberación, como cuando abren la Coca-Cola con gas que hace de escape, frente a toda esa situación. Entonces el tipo se creía libre en su vida cotidiana, cuando en realidad es esclavo de su propia servidumbre. Y luego consume para desinhibir esa esclavitud en la que se encuentra. En ningún momento está abandonando el ámbito de la esclavitud. Es decir, se esclaviza al amo y luego cuando se va a Cancún se esclaviza la pulserita del complejo hotelero. Y entonces el tipo luego, claro, entra en un bucle de censuras, autocensuras, esclavitud, autoesclavitudes, nunca sale, cree que el consumo lo va a liberar, no lo libera, sino que lo único que hace es apacentar ese sentimiento de esclavitud que lleva por dentro
Y el tipo llega a la locura de decir, pero ¿qué carajo hago en mi vida? Que haga lo que haga, lo único que hago es alimentar la insatisfacción de sentirme un esclavo. Claro, hermano, es que hay que pararse y empujar. No, claro. Y ahora mira los centros comerciales y mira todo este tipo de acontecimientos, ¿verdad? ¿Por qué los centros comerciales se han convertido en la gran efeméride y en la gran pirámide de la sociedad actual? Porque los centros comerciales son lugares de libertad sin verdad. Y la libertad sin verdad es libertinaje. Y el libertinaje es autocensura. Ahora bien, yo como economista a favor del capitalismo, a cualquiera ahora dirá que entonces Antonini es que está en contra del capitalismo porque critica los centros comerciales. Pues hermano, no critico los centros comerciales, critico el uso que hacemos de ellos. Y hablando de esta sumisión, que ahora se me estaban ocurriendo cosas de las que estabas hablando mientras intentaba integrarlo todo. Esta sumisión de la que hablas, muchas veces hay gente que piensa en un momento dado, ¿no? Que, bueno, viven en esta dinámica de la que hemos estado hablando y de repente llega un momento en el que dicen, no, yo estaba sometido y entonces ya buscan un culpable. El presidente del gobierno, perdón, el presidente del gobierno, el empresario de turno, y buscan el chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Y hay mucha de esa gente que lo que hace es, pues, se mete en un movimiento contra esos chivos expiatorios. Y tú en un artículo explicas muy bien las 3 fases de la conciencia de la sumisión, ¿no? Y cómo, hacia dónde tú estás guiando tu conciencia, que no es ni la que somete, o sea, perdón, ni la que no se da cuenta que está sometido, ni la que dándose cuenta que está sometido pretende someter al contrario, sino que estás o buscas estar en otro lugar. ¿Puedes desarrollar eso? No, bueno, hay 3 tipos, y con el COVID lo hemos vivido, 3 tipos de conciencia en 3 tipos de personas. Están los derrotados. Los derrotados son aquellos que hablan en nombre del gobierno creyendo que hablan en nombre propio. Hay que confinarse porque esto es bueno. Yo me confino porque yo quiero y me he vacunado porque yo en realidad lo he decidido. Eso es una buena parte de la sociedad, que son los derrotados, que llevan a la autoridad tan cerca de ellos que no se dan cuenta. Eso es esclavitud. Luego hay una segunda fase, que son los intermedios. Los que no son derrotados, pero todavía no son los victoriosos, que son los rebeldes. Estos entienden que el gobierno los somete, entienden que los confinamientos le hacen mal, entienden que la libertad es algo que uno tiene que buscar, pero luego se vacunan, pero luego se confinan, pero luego se sacan el PCR verdadero. Esos todavía no están en el asunto. Están en una fase intermedia. No son unos demacrados como los anteriores, pero no son los victoriosos. ¿Quiénes son los victoriosos? Los victoriosos son los que hacen del dicho su hecho. Dice, esto es una mentira y yo pagaré el precio que haya que pagar por no hacer caso y por no convenir a algo que va contra la libertad de las personas. Y entonces, cuando ellos luchan, ya no luchan solo por ellos mismos, están luchando por el resto de la sociedad que no se atreve a salir adelante. Es decir, fíjate que cuando luchas por la verdad, aunque no quieras, estás luchando por muchos. Por eso Jesucristo, que luchaba por la verdad más grande, aunque no quisiera, le salía a luchar por toda la humanidad. Esas son las 3 personas. Ahora que cada uno que escuche, que digan cuál está. Internamente, haciéndose un análisis de conciencia. Yo, Antonini, me fumo cigarro porque entramos en este tema de Dios, que a mí me haces pensar, dudar, ya no sé si es pensar, sentir, experimentar. Bueno, yo aquí entro en un tema y tengo preguntas que tampoco llego a un entendimiento más allá porque no soy teólogo, ni estudio teología, ni he profundizado en la filosofía clásica, pero bueno, son preguntas que me van saliendo y creo que, bueno, eres una persona con la que puedo preguntar esto. Y una de ellas es el espíritu. Cuando hablas del espíritu y de Dios, hablas de un espíritu que lleva a la humanidad a progresar. O así lo entiendo yo de momento. Entonces, yo ahí veo dos a través de, no sé cómo he llegado a saber esto, pero no sé, de vídeos o algún libro, no sé, pero ahora mismo no sé decirte quién es,
me da la impresión de que hay un espíritu que te hace progresar, que es el Espíritu Santo, o la gracia que te decían en el cole, si vas al colegio católico, que es la gracia es la que te lleva a esa búsqueda, o luego hay otro, ¿no? Que es un espíritu como cultural, es un espíritu de tú solo vas a llegar a través de defender una cultura y una serie de tradiciones que son las que realmente te hacen conectar con el resto de la gente. Yo Entonces, ¿tú cómo entiendes yo esto que te defendí en acabo un de...? video, ya tiene un par de años ese video, que yo dije que Dios está más cerca de los países desarrollados. Esto es otra cosa, porque, ¿no? Sí. No, Y que eso no se mientras puede más decir. pobre un país, más lejos está Dios de él. Pero mientras más pobre un país, mientras más pobre es una persona espiritualmente. A ver, está en el lado del diablo. Por ejemplo, yo mantengo la tesis, a pesar de que yo en Colombia me he encontrado muy pocas personas con una fe montañosa. Eso es una sesión. Oye, en Colombia Dios ni aparece, ¿no? Ni aparece. Y aquí, pues, en fin, está camuflado. Y lo digo porque yo no digo que Dios sea capitalista, lógicamente, ¿no? Ya. Pero que el capitalismo está más cerca de Dios que cualquier otro sistema que hemos conocido, no hay duda. Porque fíjate, cuando yo vengo a España, y lo comparo con Colombia, por ejemplo, me doy cuenta que aquí hay mucho más amor que allí. No amor de que te quiero y te doy un abrazo, amor social. Por ejemplo, amor es que un carro, un coche, se pare cuando tú vas a cruzar el paso de peatones. Eso es amor, porque eso es respeto al otro. Te sale dentro de ti no tirar papeles a la calle. Sale dentro de ti pagar los impuestos y no estar constantemente defraudando. Sale dentro de ti, pues no sé, defender causas nobles. Eso es amor y eso tiene que ver con Dios. ¿Eh? Eh, en ese sentido, para mí las sociedades más desarrolladas son sociedades más amorosas. El capitalismo es amor frente al socialismo o frente a la época medieval. ¿Por qué? Porque en el capitalismo, para que funcione, tú tienes que hacer algo que sea útil para los demás y que los demás lo quieran. Y si no lo quieren, no lo compran. Y si no lo compran, no eres rico. Por lo tanto, en el capitalismo, una persona rica en realidad es rica de donación. La sociedad le devuelve con papeles, con billetes, con papeles fiduciarios, le devuelve la gran aporte que hace a las personas. No se ve a los empresarios y no se ve el capitalismo de esta manera. Mal hecho. No se ve así para nada. Mal hecho. Luego, si quieres, hablamos un poquito del tema del capitalismo y algunas de las paradojas que hay muy curiosas. Pero no se habla de eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Se dice en el capitalismo que los capitalistas son gente avariciosa, que son gente que lo único que buscan es maximizar sus beneficios y que son, pues eso, que el empresario es pura codicia, y que hay que limitar las garras del empresario porque hay que limitar las garras de la codicia. Pero es que no es codicioso. Es que la codicia solo la ve un alma perturbada. Pero si no estuvieras perturbado, no lo verías codicioso. Mira, la maximización de beneficio en una empresa ocurre por dos razones. En primer lugar, porque en el capitalismo los beneficios se pierden muy pronto. Mira WhatsApp. Bueno, esto no ocurrió aquí, esto ocurrió en Colombia. En Colombia, WhatsApp cayó durante 12 horas. Nos quedamos sin WhatsApp. El sistema de mensajería instantánea desapareció. Bueno, pues esta empresa perdió 6.500 millones de dólares solo en esas 12 horas. Pueden tener 50.000 millones de dólares, pero si 6.500 lo pierden en 12 horas, esos 50.000 millones en realidad no significa nada, porque puedes tener mucho, pero si rápidamente pierdes mucho, es mucho más seguro tener 1.500 euros de funcionario que no lo pierde nunca, te sientes más rico. Y por otro lado, porque la maximización de beneficios es un mecanismo, por lo tanto, se maximizan beneficios porque los beneficios nunca se ganan del todo, es decir, siempre están a riesgo de perderse. Y luego, porque los beneficios se utilizan como instrumento para algo superior. Porque dices que nunca te vas a ganar toda la plata que has ganado. La persona respondería, es que yo no trabajo para tener una plata que no me gastaré, sino para alcanzar realmente aquello a lo que sirvo. Es que las personas por medio del trabajo también se realizan. Pero el socialismo cree que las personas trabajan solo como maldición para sobrevivir. No, estoy seguro que Emilio Botín, aquí, hasta que falleció, no trabajaba para ganar más plata porque evidentemente, aunque la ganara, porque no se la podía gastar. Él lo hacía porque él estaba llamado a eso y porque se realizaba trabajando.
¿Por qué esa persona entonces no puede? Es que no entiendo cuál es el aquí problema. hay cosas que no se entienden. No entiendo. Por ejemplo, Emilio Botín, ¿no? Que es una persona que aquí en Santander es tan querida como odiada, pero la gente realmente no ha profundizado en las obras de este hombre ni en lo que ni lo que significaba su riqueza real. O sea, a él se le valoraba como a los millonarios de hoy en día, tanto en Estados Unidos hablan de multimillonarios, Bill Gates, Steve Jobs, bueno, Steve Jobs ya no, pero o de Botín, se les valora, las valoraciones de la revista Forbes van en base al número de acciones que tienen y a la cotización en bolsa de esas acciones, pero ese dinero no es que le tengan. Sí, claro. O sea, Además, eso es lo primero. Entonces, y luego además, hay una cosa que a mí me gustaría profundizar en ella, no hoy, sino con alguien que realmente entienda esto, porque yo lo entiendo un poco en el aire, lo tengo. O sea, Botín, en un principio, la historia de Botín es que Botín entra al Banco Santander, ¿vale? Se hace presidente después de 30 años trabajando en el Banco Santander, que el presidente era su padre, entra y lo primero que hace Botín es dejar de asistir a las reuniones de los banqueros más importantes de España que tenían una vez al mes para manejar el precio de los intereses que se daban por tener un depósito en los bancos. Y él lo que hace en ese momento es decir, yo aquí no voy porque los bancos, hasta que no compitan entre ellos, no van a poder aportar a la sociedad lo que realmente la sociedad necesita de los bancos. Eso es un movimiento que libera el mundo financiero, a la España financiera, y no se valora. Pero fíjate, en contexto a lo que estamos hablando, ese ejemplo que tú pones, el favorecimiento de la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es libertad para poder establecer mis precios y mis calidades a un mercado. La libertad que aspiraba a Botín, mira lo que llevó. Sin embargo, los otros lo que querían era monopolio o oligopolio, es decir, control, servidumbre, sometimiento. Eso es pobreza. Y fíjate cómo fue, además, ya para terminar con esto, el interés por depósito en aquella época, que fueron los 80, creo, pasó de ser de un 0,5 a un 1 hasta en el Banco Santander de un 11. O sea, fíjate lo que podían hacer los bancos si querían. Y no se permitían a los mismos ni permitían a la sociedad crecer al ritmo de un 11%. Entonces, bueno, esto pues tiene su complejidad y tampoco puedo ir más allá, pero bueno. Las personas desprecian la competencia porque el mecanismo de la competencia tiene una doble cara. La competencia tiene una doble cara. Y es que por un lado te da, pero por el otro te quita. Bueno, pues como todo en la vida. Es decir, la competencia se basa en un mecanismo que un economista austriaco, Schumpeter, denominó como destrucción creadora. La destrucción creadora quiere decir que la competencia crea destruyendo. Bueno, como la naturaleza que se alimenta de vida. El león se come al cervatillo y el cervatillo se come el insecto y así. Pero claro, el que pierde no le gusta. Y hay otra cosa que no gusta a la competencia y es que la competencia genera inestabilidad, incertidumbre. Claro, tú no sabes si mañana otra tienda te va a quitar a ti el sitio. Eso, para personas que no aman la libertad, se convierte en un problema de ansiedad, en un problema de angustia. Y con la angustia y con la ansiedad a las personas no les gusta manejarse. Y cuando las personas sienten angustia y ansiedad, ¿qué buscan? Control y certidumbre. ¿Y eso quién lo provee? El socialismo. Entonces, paradójicamente, mientras más libre es una sociedad, mientras más capitalista es una sociedad, mientras mayor competencia hay en una sociedad, más grandes serán los socialistas, no menores. Esta es otra paradoja. Porque mayor es la ansiedad y la angustia que genera esa libertad de la que disfrutamos. Por eso no nos podemos liberar de Pablo Iglesias. Bueno, de él sí, pero aparece otro. No nos podemos liberar. Y mientras más libre es una persona, mayor es el fantasma socialista que lo ronronea. Por eso yo digo en mis videos que la libertad que no se arriesga se pierde. La libertad es una conquista diaria. El que cree que ha llegado a la libertad y que ya se puede echar a descansar es socialista. Porque el socialismo va parejo a la libertad. La necesidad de certeza va unido al anhelo de incertidumbre y libertad. Esto quiere decir que solo puedes ser libre si vives tu vida como un combate constante. Y ahora yo pregunto, ¿viven los españoles la vida como un combate constante o lo viven desde la filosofía del buen rollismo? Buen rollismo y bienestar. Pues ya está.
y bienestar. Por eso no queremos la competencia en España y por eso votamos a Podemos. Yo no, ¿eh? Yo no, y tú tampoco. Yo tampoco, no. Pero mucho. Y esto también, esta paradoja, tiene igual algo que ver, ¿no? Con lo que realmente los enemigos del comercio para mí significan, la obra de Antonio Escotado, que es que los comunismos aparecen en épocas de prosperidad. Exacto. Claro, es que va de la mano a esto. Va de la mano. El comunismo no aparece cuando la cosa va mal, que sería lo lógico. Claro. Cuando hay pobreza. No, lo dije ayer en la presentación. Ajá. No nos preocupamos de la pobreza cuando somos pobres. Nos preocupamos de la pobreza cuando somos ricos. No nos preocupamos de la desigualdad cuando hay desigualdad. Por ejemplo, la Edad Media entre plebeyos y reyes. Nos preocupamos de la desigualdad cuando ya no existe. Vamos a ver, ¿cómo es posible que en España se hable de la desigualdad de una manera mucho más hiriente de lo que se habla en Colombia, cuando Colombia es 30 veces más desigual que España? Pues precisamente porque los colombianos son desiguales. Tú solo te preocupas de las cosas que ya no son preocupantes. Otra paradoja para resolver para tus seguidores. Sí, nada más. Otra más. Vamos con otra. Ya entramos en el último bloque antes del cierre. Okay. ¿Vale? Y es un bloque que, mira, yo realmente creo que hemos tocado unos temas muy profundos, incluso prácticamente que se pueden percibir en cualquier parte del mundo, todos estos temas. Pero vamos a entrar en el tema que yo creo que más conflicto va a causar, porque me da la impresión de que es el conflicto, que es España. O sea, España. Mira todo lo que has dicho y lo que hemos hablado aquí, ¿eh? Yo no sé por qué estoy convencido de que en cuanto metes España en un tema, me salen ahí unas emociones, unos instintos que la gente tiene dentro, que bueno. Entonces, lo primero que yo veo en España es que se encapsula España en dos, derecha e izquierda. La derecha, sin que sepa nadie muy bien lo que es, ni se sepa ni defender, ni, bueno, atacar si se ataca, evidentemente, mete cosas como la caza, la tauromaquia, el catolicismo, la libertad de mercado, el control de fronteras, el conservadurismo, el liberalismo. Y la izquierda mete temas como LGTBI, animalismo, ecologismo, feminismo. Pero yo, cuando salgo de esta división derecha e izquierda y los topicazos de cada uno de los bloques, digo, ¿qué tiene que ver cada una de las cosas de las que se habla dentro de cada supuesta parte de las dos? Contestar esa pregunta va a ser mucho más difícil casi que plantearla, pero sí podemos hacer algo. Lo primero, España es un problema, y esto ya lo hablaba Ortega y Gasset en su libro La España invertebrada, es decir, y otros muchos, Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo también, todos los liberales del siglo XIX, Emilio Castelar también. España está mal hecha. Los españoles tenemos en nuestro corazón pues como una rabia interna, como una cosa que no hemos sido capaces de identificar, una mala leche congénita que nos hace precisamente ser el único país del mundo que pita a su himno. Es el único país del mundo que pita el himno, pero no que lo pita para favorecerlo, sino que le pita para denigrarlo en los campos de fútbol. Final de Copa, Atleti de Bilbao, Barcelona. Eso fue un espectáculo. Tuvieron que bajar en televisión española los... Exactamente. Es el único país del mundo que ha politizado su bandera. Nadie se pone en España un bañador con la bandera de España sin que eso provoque un problema político entre los que están al lado. Pero lo puede hacer un francés, un alemán o un italiano y no hay ningún problema. Es decir, el español es una sustancia aparte, que yo creo que esto es otro tema que nos llevaría, es súper interesante, pero que lo podríamos desarrollar en otro momento porque me salgo del tema. Luego, lo de la derecha y lo de la izquierda, mira, son cuestiones que son contradictorias. Por un lado, la derecha busca la conservación, pero por el otro lado busca la libertad de mercado, que es lo contrario a conservar, es arriesgar, ¿verdad? Y poner en el mercado. Por otro lado, la izquierda se opone al libre mercado,
porque quiere conservar, ¿verdad? Conservar que las personas sean iguales, que la cosa no se mueva mucho, pero luego simultáneamente quiere que las personas no se conserven, sino que cada uno se exprese identitariamente según su condición de género, de ideológica y de sexo. Es decir, si tú ves, se da una cosa y la contraria. En ambas posiciones Pero ideológicas, la izquierda es el progresismo, supuestamente. la izquierda Esa es su palabra estandarte. la izquierda es el progresismo, pero por ejemplo, cuando habla de libertad de mercado no es progresismo, porque está contra la libertad de mercado. La derecha dice que es conservadora, pero está contra la conservación cuando apoya la libertad de mercado y se hace liberal. ¿Y eso qué es? ¿Ves? Bueno, pues eso en realidad... A mí una persona que quiere decir, que quiere enterarse... Eso quiere decir que es muy difícil el hombre alcanzar la coherencia en este mundo. Que la coherencia es algo... Mira, yo siempre le digo a mis estudiantes que la verdad no es paradójica. La verdad se hace paradójica en los humanos. Para Dios la verdad es clara y limpia, es unívoca. Pero cuando tú una verdad como el cielo la quieres meter en un cuerpo tan pequeño como el hombre, esa verdad, pues para meterla tienes que forzarla. Es como si tú tuvieras que empujar para que aquello entrara en esa cosa tan pequeña. Y empujarla es deformarla. Y las deformaciones de la verdad son las contradicciones. Las contradicciones son a la verdad las deformaciones de un zapato en una caja pequeña. Es lo mismo. Entonces, para nosotros, solo sabemos que estamos aspirando a la verdad cuando esa verdad se nos hace contradictoria, paradójica. Lo que tenemos luego que hacer es armonizarla, cosa que no hacemos. Pero claro, esa armonización es muy difícil cuando el hombre pide una cosa y pide la contraria. Las personas nos caracterizamos por querer la tranquilidad, pero a la vez queremos también el riesgo. Nos queremos sentir temerarios y prudentes, valientes y cobardes. Todas esas cosas el hombre busca sentirse. Yo creo que esta pregunta que tú has hecho, que pudiera pasar por inocente, en realidad es una pregunta bastante trágica, que toca un tema trágico, pero en un sentido existencial. De la decadencia. Y la yo cobardía. creo de la cobardía y Claro. casi de la propia naturaleza y condición humana. Que son estas contradicciones en las que los hombres nos desenvolvemos. El liberal que habla a favor de la libertad y luego se confina. Es que este tipo de cosas hace al hombre una sustancia aparte. Pues para salir un poco de esta tragedia, ¿no? Vamos, explícanos por qué la tauromaquia para Antonio es un acto de dignidad. No, es el único acto de dignidad que le queda a España y es la única manifestación donde el hombre puede proyectarse. Es el último, fíjate lo que te iba a decir. La tauromaquia para mí ahora mismo en España es tan importante como las iglesias, porque la tauromaquia encarna los valores que te llevan a la verdad. El torero, fíjate, el torero encarna unos valores que hoy no existen, no, que hoy despreciamos. Encarna los valores de la heroicidad, pero la heroicidad va con la libertad. Un hombre que no es libre, que es esclavo, de héroe no tiene nada. Por lo tanto, no nos gusta. El torero encarna el arriesgar la vida, pero arriesgar la vida es una insensatez, ¿verdad? Cuando nosotros aspiramos únicamente a sobrevivir a toda costa, no nos gusta. El torero es una persona con rituales, es una persona religiosa, porque al jugarse la vida tiene que estar constantemente conectando con Dios. Todos los toreros pasan por la capilla de la Plaza de Toros antes de salir. Pero Dios, ese extraño ente que viene a decirnos cómo vivir y qué hacer, yo no lo necesito. Ya tengo a mi médico de cabecera y a mi psicólogo de turno. No lo queremos. Y luego, evidentemente, la tauromaquia pone encima de la mesa la verdad última del hombre, que es la muerte. Y el hombre ha desplazado la muerte de su vida. Los muertos a los hospitales, en las capillas, en los tanatorios, donde nadie lo vea, donde nadie lo toque, donde nadie se manche. El torero se mancha de sangre. Hoy para nosotros la sangre es un escándalo. Claro, para nosotros la sangre es un escándalo. Bueno, pues esos son los valores de la tauromaquia que la izquierda, no solo la izquierda, que la gran parte de la sociedad quiere abandonar. Y esto es la mayor. Aquel que critica la tauromaquia para mí es un cobarde o un insensato. Es un cobarde porque reconoce esos valores y les tiene miedo, o es un insensato porque vive una vida absolutamente superficial. Y lo digo, yo no soy taurino de afición, yo soy taurino de convicción. Yo me hice taurino en Camboya, no porque en Camboya haya toros, sino porque en Camboya, en esta revelación de las verdades que hemos hablado antes, me di cuenta
de que el verdadero desprecio que le tenemos a la tauromaquia son los valores que encarna. Porque si en realidad lo que a nosotros realmente nos doliera de la tauromaquia es que muere el toro, también nos dolerían las carnicerías, también nos dolerían los lugares donde matan a las ovejas, bueno, y todas estas cosas. Es evidente que ahí no van los antitaurinos. Los antitaurinos lo que les duele realmente, lo que esconden en su corazón, son los valores que encarna la tauromaquia. Decíamos ayer en la calle, el hombre no envidia al otro, el hombre lo que quiere es que el otro no tenga lo que tiene, porque los demás son para nosotros un reflejo de lo que somos. Si vemos a un héroe y nosotros no lo somos, sentiremos más fuerte en nuestro corazón la cobardía. Si vemos a un cobarde donde somos cobardes, sentiremos la tranquilidad. Por eso, en un país de cobardes, cualquier persona que destaque es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? ¿Y por qué te tratan mal? ¿Y por qué no te quieren? Porque estás poniendo de frente la cobardía que llevan ellos, porque los ojos del otro son el reflejo desde donde tú te ves. El alma del otro es el alma desde donde tú te encuentras. Por eso, cuando tú te vas a vivir a un país más desarrollado que el tuyo, tú eres mejor persona. Empiezas a cumplir mejor en las normas y haces cosas que en tu país no harías. Eso me pasó a mí cuando me fui a estudiar. Pues eso es lo que ocurre. Y no, yo la tauromaquia quiero decir que yo en mi vida he ido a una corrida de toros y en mi vida me había preocupado por los toros. Incluso amigos míos iban a los toros y yo no por nada, sino me gustaban otras cosas. Pero últimamente, digo, es que, aunque no haya ido, digo, es que solo con los enemigos que tiene la tauromaquia, evidentemente pues yo estaré a favor, sin haber estado incluso en una plaza de toros. Y esos enemigos son, lo que dices tú, muchos vienen sobre todo del discurso de izquierdas, ¿no? Y de esta izquierda, pues lo que dices tú. Que ya la representan buena parte de la derecha, porque sí, ya bueno, contra la tauromaquia está en contra prácticamente el 80% de la población. Que yo no sé, las personas que estáis más metidos en temas de debate político, intelectualidad, filosofía, podéis pensar que toda la ciudadanía piensa en este tipo de cosas, pero es que yo me siento completamente fuera y como yo, la mayoría de la gente de mi círculo, estamos completamente desconectados del estado actual, de los medios de comunicación actuales, pero completamente desconectados. ¿Y cómo nos conectamos? Con algo que quería preguntarte, que hemos empezado a hablar un poco, que es con gente que ahora explicarás tú cómo lo ves, que nos dan algo que creemos que va a permitirnos desarrollarnos y encontrar esa libertad, como Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Vamos a llegar a eso, pero yo quería antes tocar un tema que has tocado ahora tangencialmente, que es la cuestión de la conexión, estar conectados. Cuando tú dices que no estamos en el asunto porque estamos conectados, yo creo que la nueva fuente de aislamiento y de soledad tiene que ver con la conexión. Sí. Y no porque la conexión en sí sea mala, todo lo contrario, coño, te permite hablar con una persona a 10.000 kilómetros. El problema de la conexión aparece cuando la conexión sustituye el acercamiento, el encuentro. Cuando tú ya no te encuentras con las personas, sino que te conectas con ellas. Porque conectarte no deja de mantenerte en una cierta acritud y soledad. Tú no dejas de estar solo, aunque estés conectado. Esa soledad constante donde tú crees que te estás alimentando del otro, en realidad te estás viendo despojado de ti mismo. Y eso, deberíamos de reflexionar sobre este tema, también ha sido una de las fuentes del miedo que nos ha llevado al COVID. Toda esta hiperconexión está pagando el precio de una hipersolitudine, como dirían los italianos, una gran soledad que nos está encerrando a nosotros. Y que, por ejemplo, eso está haciendo que al encerrarnos en nuestro búnker, en nuestras casas con el celular, nosotros hayamos no perdido la necesidad de estar con los demás, la seguimos teniendo, pero creemos confundidamente que no la necesitamos. Por lo tanto, la conectividad también es una manera que confunde las verdaderas cosas importantes de la vida y que hace precisamente que luego tú te tengas que enfrentar a un virus solo. Y lo único que evita el miedo es abrazarte a otra persona. Lo único que consuela cuando muere un ser querido
es estar con la otra persona a su lado y darle un abrazo, es mostrarle tu cariño y tu amor y tu afecto. Pero cuando eso lo hacemos desde la conexión exclusivamente, pues evidentemente eso lo único que hace es mermar el sentimiento de humanidad. Y cuando no somos humanos somos animales, y animales es nuevamente un hombre sin libertad. Y eso lleva a Bukele. Eso lleva a Bukele. Para los que no sepan quién es Bukele, Bukele es el presidente de El Salvador. Es un chico joven que también lleva gorra como Antonini, que habla con un discurso joven, que es una persona que parece nuevamente. América Latina es la sociedad del parece nuevamente. Parece que esta vez, pero nunca llega. En América Latina es como, yo diría, le llaman porvenir porque nunca llega. Porque cuántas veces se ha dicho Brasil en la próxima, México en la próxima, los grandes gigantes. Bueno, pues eso que vosotros habéis escuchado, yo que soy solo un poquito más mayor que vosotros, también lo he escuchado y más veces. América Latina nunca saldrá del estado en el que se encuentra. No va a salir, no, nunca. Nosotros no lo vamos a ver mientras estemos vivos. Tenlo por seguro. No lo vamos a ver. Lo de Bukele es la nueva revolución, la revolución 3.0 de la izquierda. Para muchos, liberales incluso, han visto en Bukele una alternativa como, es que claro, ya esta alternativa ya la hablaba Anthony Giddens, la tercera vía de Tony Blair en Reino Unido, cuando Anthony Giddens, que era su ministro de Economía, escribió la tercera vía. Esta especie de tercera vía de situación en la que nosotros ya no somos el capitalismo corrupto de América Latina, ese capitalismo que Petro diría extractivo, ni somos el socialismo de Hugo Chávez, que pues bueno, a ver, esto es pobreza. Nosotros somos una entelequia aparte, un chico joven, un chico que está con las nuevas tecnologías, un chico que está en el mundo integrado, un chico que está conectado, conectado, Sí. y que viene a resolver problemas. Bueno, pues yo creo que esa es la tercera mentira del socialismo. Yo creo que Bukele encarna el socialismo 3.0. El socialismo 1.0 fue Karl Marx y Engels, que era el socialismo económico. Como perdieron el debate económico, se fueron al cultural. Eso es mayo del 68 francés, eso es el existencialismo de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, bueno, de toda esta gente, ¿no? De Albert Camus. Han perdido la batalla cultural, la están perdiendo. Esto es una prueba de que la están perdiendo. Y como la están perdiendo, esto todavía no ha llegado, pero está adelantándose el socialismo 3.0, que es el tecnológico, que es ver la tecnología con la misma función con la que se veía la cultura, 2.0, y con la misma función con la que se veía la economía, 1.0, que es una especie de halo salvífico del hombre. El hombre se puede salvar por medio de algo que hace el mismo y siempre acaba en lo mismo. Nos liberaremos de tener que trabajar. Una sociedad que aspira a dejar de trabajar es una sociedad que aspira a dejar de ser libre. Entonces, claro, llega Bukele y Bukele te presenta que si el Bitcoin, que te presenta que si las reservas internacionales que tal, que la cadena blockchain, que nosotros tal que cual, y sin embargo no arregla ningún problema del país. Lo único que hace es suspender la alarma de nuestras conciencias. Eso es lo que hace. Es lo único que hace. Él se ha dado cuenta, lo decíamos hoy cuando almorzábamos juntos, él se ha dado cuenta que no sabe qué hacer para que El Salvador salga del subdesarrollo, pero ni él ni nadie. O sea, que no se puede desde la política desarrollar un país, no se puede. La política acompaña. De hecho, hay una frase que me encanta, no sé si es de Chesterton, que dice: la sociedad avanza cuando los políticos duermen, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que ocurre. Pues eso es lo que está pasando. Y él ha dicho: yo no sé lo que hacer para que el país se desarrolle, pero sí sé qué hacer para que el país se lo crea. Y pues lo que está haciendo es marketing, eso está haciendo, que es lo que hace la izquierda. Es decir, discursos. Esto es un discurso para una nueva generación, que es un discurso tecnológico. Dentro de 20 años vendrá el siguiente y siempre viene uno, pero todos tienen las patas muy cortas y uno reconoce cuáles son los discursos. Son discursos que aquí en España decimos venderte gato por liebre, ¿verdad? Ese es el discurso, gato por liebre. Te quiero hacer un apunte con estos datos porque has estado diciendo unas cosas que me han resonado de la siguiente forma. Yo he dicho, ¿quién es este Bukele al que yo
no veo como tú hasta que estoy hablando contigo que empieza a pensar de qué va Que la veremos movida. a ver de qué va la movida. Claro. Pero, ¿quién es este Bukele en España culturalmente en círculos que yo he vivido? No, te lo voy a decir Dímelo yo, te tú, lo digo porque yo te lo como digo estoy en yo, te lo Colombia digo yo, te lo digo no estoy yo. tan metido, pero habrá ¿Tú has alguien escuchado seguro. hablar del libro Padre Rico, Padre Pobre? Sí, eso de un japonés, Vale, el ¿no? libro, no, es un Un americano americano. que escribe un libro en el que él dice que sus padres eran funcionarios y que gracias a un amigo suyo, que su padre era un emprendedor, él pudo vivir de sus activos, Mm, de su interés, del interés. mm. Y no eres, bueno, es que no sé el porcentaje, porque me da igual, de la gente que me dice a día de hoy, amigos míos, pero que me dicen igual, tengo 22 años, de los 20, y gente que lo ha leído ahora con 35 y me dice lo mismo, que ellos quieren vivir a través de ese libro, o gente que ha leído ese libro y ahora es youtuber, que va a vivir del interés de sus activos. Pues dile a esa gente que son socialistas de mi parte, todos ellos. Tu amigo, Bueno, tu hermano, tu primo, no, socialistas son. eh, de verdad, Pero sabes, esto de vivir y cuánta gente de mi edad quiere trabajar sin como pollo sin cabeza a veces y ganar dinero, conseguir pero eso acciones, es lo que conseguir ocurre con la gran mayoría de... para jubilarse a los 40, que es lo que dices tú, que es el que no vamos a tener que trabajar. Que Por en eso una es sociedad, relacionado en una esto. sociedad libre no debería de existir la No, claro. pensión de jubilación. Es que no debería, es que debería estar prohibida la jubilación. Pero fíjate, ¿cuántas personas trabajan en multinacionales que tienen una conciencia completamente de esclavo? Que es eso que tú dices, yo me gano aquí tal, yo esto luego tal, con los 50 años lo dejo todo y ya vivo. Señor, usted es un esclavo, usted se va a confinar todas las veces que sea necesario, no va a ser insatisfecho toda su vida, va a estar casado con una mujer, un marido que realmente no lo quiere ni te quiere, y va a tener unos hijos que ni reconoce ni quiere estar con él. Y va a acabar todas las noches bebiéndote una botella de vino sola en el salón de tu casa. Eso es lo que pasa siempre. Siempre. Uh-huh. Ahora bien, con el tema del Bitcoin. Con el tema del Bitcoin, a mí me están vendiendo los liberales que el Bitcoin es capitalismo salvaje. ¿Qué coño capitalismo salvaje? Eso es la nueva forma de socialismo. Eso es la nueva forma de socialismo. Claro, tú imagínate cómo estarán ahora cuando escuchen esto. Se tiran de los pelos, porque claro, dirán, ¿pero qué me estás diciendo? Y sí, tenéis todo un corazón socialista. ¿Por qué? Y en esto sí estoy yo muy de acuerdo con Miguel Ancho Bastos, quien hace el prólogo de mi libro y con quien estuvimos en Santiago. Lo que pasa es que la gente tiene una concepción del trabajo muy esclavista. Y es que libertad y trabajo son sinónimos. Lo que pasa es que la gente ha contaminado el concepto de trabajo y cree que trabajo es obligación. Y cree que trabajo es ir a la oficina a las 8 de la mañana. Pero eso eres tú, que has decidido vivir el trabajo como un esclavo, que has decidido vivir el trabajo como una perdición y como una maldición de Dios. Pero si tú eres un hombre libre que quieres buscarte a ti mismo, para mí, trabajar como profesor en la Universidad Católica de Pereira no es una maldición, es una bendición. Pero yo no voy allí porque tengo necesariamente que encontrar un trabajo. Yo voy allí porque aquello me ayuda a desarrollar para lo que yo he sido llamado. Si no, interpreto el trabajo en términos socialistas. Y al interpretarlo en términos socialistas, acabo siendo socialista. Porque entonces lo que voy buscando es liberarme de esa condena lo más rápidamente posible para luego ser libre, ¿verdad? Como los que decían, confíname ahora, que luego ya que nos desconfine. Ja, ja, ja. Eso le digo a todos esos liberales, empezando por Javier Milei. Ja, ja, ja. Bueno, pues este es el asunto. Entonces, ¿cuántos socialistas tenemos ocultos, escondidos en España que se hacen ser liberales y que son grandes youtubers? Pues Antonini, Pues todos. Como tu tesis sea Todos. verdad, todos. Pues todos. Claro. Claro. El único hombre libre en España que yo he conocido y el que yo he admirado ha sido Antonio Escotado. Ese sí. Bueno, a ver, el único que he conocido, no digo que sea el único. Pero de todos los que salen en YouTube, para que alguien me diga, bueno, ¿cuál es? Antonio Escotado, los demás no lo son. No lo son. No Pues lo son. Bueno, pues entonces, claro, se quieren liberar con 40 años del trabajo porque ven en el trabajo una condena, pero Claro. es que luego cuando se liberen del trabajo ¿Qué van a verán hacer? Vaqueira Beret como una condena, verán el casino de su pueblo como una condena, verán a su mujer como una condena, verán todo el tiempo que pueden pasar ahora con sus hijos como una puñetera condena y entonces irán a la fundación de esa empresa a la que ya se han jubilado para hacer obra social. Así es. Así es. Bueno, oye, ojo al tema, Así quedamos.
Cerramos con tres preguntas más o menos rápidas, Venga, venga, que me interesa a mí y que quiero hacer a más de personas que voy a acuerdo. entrevistar. La primera es, Ujú. unos dos o tres libros que recomiendas a un estudiante un poco, pues un estudiante universitario medio de economía, derecho. Bueno, es que al final los estudiantes, pues, bueno, a un estudiante. Bueno, ¿Qué dos o tres libros recomendarías? eh, yo he tenido libros favoritos por generaciones, es decir, con 20 años para mí favorito era tal. Yo hay un libro que a mí me causó una impresión maravillosa, que yo dije, yo quiero ser como esta persona, y además es sevillano, así que lo tengo que promocionar, que son, que es Antonio Machado, pero no es un libro de poemas, es un libro en prosa que se llama Juan de Mairena. Juan de Mairena es la historia de un profesor heterodoxo, apócrifo, que enseña a pensar a sus estudiantes. Entonces, para mí me parece un libro sublime. Juan de Mairena, de Antonio Machado. Luego, otros libros que me han causado sensación. Es que ahora la pregunta no me es nada fácil, porque cuando uno tiene así los libros, luego le cuesta. eh, Hay uno que sí se ha convertido en un bestseller, que me causó cierta sensación cuando era joven, que era el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Es un libro maravilloso de un hombre judío, psicoterapeuta, que estuvo en los campos de concentración. No sé si era Mauthausen o no sé, Ujú. o Treblinka, no me acuerdo cuál era. La cuestión es que es un libro maravilloso porque él habla ahí del hombre en busca de sentido, de cómo incluso en circunstancias tan degradantes como son un campo de concentración, el hombre puede alcanzar dignidad y orgullo. Y tú dices, dentro de un campo de concentración, pues también allí. El hombre ahí no se acaba. Y un tercer libro, te tengo que dar un tercero. Bueno, Bueno, sería ese tal, y un tercer libro, no te voy a decir la colección completa, porque eso ya sería hacer trampa. Eh, Tercer libro, venga, Liberofobia de Antonini de Jiménez, ahí ahora que estamos. estamos de promoción. Claro. Bueno, la segunda de esas preguntas es que yo creo que esta es muy importante y que, bueno, si hay estudiantes viéndolo lo van a entender en sus carnes. ¿Qué consejo tienes para la gente joven de España? Y no solo para la gente joven de España, pero sobre todo para la gente joven de España, que no se rindan, que no acepten que su vida está ya planificada, que no acepten que ahora lo que toca es casarse y luego tener hijos y luego la casa y luego la hipoteca, que no acepten entrar en ese círculo vicioso que es pernicioso, que entiendan, aunque no lo entiendan, pero que intenten entender que solo tienen una vida, que solo tienen una oportunidad, solo tienen un momento para vivir, que no van a poder repetirla nuevamente y que si realmente deciden ellos la asombrosa aventura, pues es una odisea, pero como las grandes aventuras, de ser lo suficientemente valientes, y la valentía se aprende, de querer, de querer hacer algo que dignifique su existencia, para luego hacer aquello a lo que están llamados, empiecen por dignificar su existencia, que eso les llevará a aquello a lo que están llamados, van a encontrar una fuente de estima, una fuente de orgullo, una fuente de dignidad en su propia vida, que no hay nada que lo pueda comprar, que no hay nada que lo pueda vender y que no hay nada que los haga sentir tristes. Ellos podrán tener circunstancias dramáticas, pero eso es como una piedra en el corazón que te mantiene tu corazón latiendo fuerte. Puedes estar triste, pero contento dentro de ti de que estás donde tienes que estar. Y cualquier sufrimiento y sacrificio en tu vida lo harás con el mayor de los placeres. Eso es lo que yo le digo a la juventud, que no acepte una vida mediocre, que no acepte la vida que nos están dando, que esa vida no vale nada, esa vida no vale nada. No, ya la última pregunta. Supongo que tenga relación con esta última contestación. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida tendría dos respuestas. La corta es encontrar a Dios. Y la larga, que es un sinónimo a encontrar a Dios, es encontrarte a ti mismo. El sentido de la vida es hacer lo que debes y de ver lo que quieres. Es decir, el sentido de la vida es cumplir tu propósito, es hacer lo que para lo que estás llamado,
es convertirte en lo que dentro de tu cuerpo, tus células, tus organismos te están gritando que seas. Y a lo mejor no te están gritando, o sí te están gritando que seas un funcionario, pero porque sea tu corazón quien te lo diga, no la comodidad, no la pereza, no el miedo, no pues no sé, pues la inmediatez. No, no, que sea tu corazón, que sea tu propio cuerpo. Y para eso tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y para escuchar a nuestro cuerpo necesitamos silencio. Y no solo silencio afuera, sino también silencio adentro. Y ayuda al silencio la oración, el rezo, la iglesia, hablar con Dios. Esos son fuentes que ayudan. Y yo no te digo te recomiendo a ti, pero recomiendo a muchos chicos que en su casa todavía no vean claro eso de Dios y que eso requeriría un nuevo debate. Yo les digo a ellos, no, no vayáis a la iglesia porque creáis en Dios, si aún no creéis. Id a la iglesia solo por ser irreverentes. Ir a la iglesia solo porque nadie va a la iglesia. Ese ánimo de rebeldía que tenéis, utilizarlo realmente. Ir a la iglesia, poner de moda ir a la iglesia, ahora que no va nadie. Eso sí es ir contracorriente, eso es ser contraproducente, eso realmente es ser un rebelde. Ve a la iglesia y ponte a rezar, aunque no creas en Dios. Verás cómo esa rebeldía bien orientada, Dios te la compensará con creces haciéndote creer y viendo tu vida infinitamente más grande. Si quieres ser rebelde, no te hagas del Betis, que ya hay muchos béticos del Sevilla. Ve a la iglesia, vete con las viejecitas que están allí. Ten la cara y decirle a tus amigos, yo soy más libre que todos vosotros, porque mientras vosotros estáis borrachos, yo me voy a la iglesia con dos narices. Aunque no creáis en Dios, empecé por ahí. Ese es mi consejo para la juventud. Bueno, Antonini, pues muchas gracias. Mucho que pensar aquí, mucho que meditar y espero que todo te vaya bien en tu vuelta a Colombia Muy bien, muchísimas y gracias. en lo que te queda de viaje de promoción de Liberofobia. Si quieres decir dónde es Sí, el pues siguiente... vamos a estar en Talavera de la Reina el día bueno, vamos a estar Talavera de la Reina, Madrid-Sevilla. Luego vamos a estar el 2 de julio en Madrid nuevamente para una conmemoración de Antonio Escotado, donde vamos a hablar de la libertad y vamos a hablar con la misma fuerza que estamos hablando aquí contra los liberales, que van a estar allí y con los que se portan mal. Y nada, y luego pues volveremos a Colombia y pues ya veremos dónde depara el destino, porque yo, que lo sepan, aunque hable con esta contundencia y con esta claridad, pues mi horizonte está tan oscuro como el de todos los demás. Es decir, lo único que yo intento es tener fe en Dios y valentía para seguir mirando hacia adelante, pero el hombre no llega a la certeza, el hombre no puede juzgar cómo ha sido su vida hasta el día de su muerte. Hasta entonces el hombre tiene oportunidad para demacrarse, pero también tiene oportunidad para elevarse a los cielos. Pues nada, muchas gracias a la gente que nos ha visto y nos vemos en el siguiente.